Hay momentos que parten la historia en dos, ¿no? Un antes y un después. Y la Primera Guerra Mundial, híjole, esa no fue nada más una guerra. Yo diría que fue la fractura, la más profunda. Una grieta gigantesca que separó para siempre el mundo como era del mundo que conocemos hoy. Y esta frase, creo que le da justo al clavo. Pensemos en esto. Si la Revolución Francesa nos trajo la idea de libertad, la Primera Guerra Mundial nos dio un golpe de realidad. Nos mostró el lado más oscuro de nuestra propia inteligencia. Fue justo ese momento en que la humanidad agarró todas esas herramientas increíbles de la Revolución Industrial, las que prometían un futuro espectacular, y ¿qué hicimos? Las convertimos en máquinas para aniquilarnos los unos a los otros, a una escala que nadie, pero nadie había imaginado. Ok, vamos a meternos de lleno en esa época. Antes de 1914, el mundo vivía como en una burbuja, en una especie de ilusión. Le llamaban la Belle Époque, la época bella. Y de verdad se sentía así, como que el progreso no tenía fin. Era el mundo de los grandes imperios, ¿saben? De la caballería, con esos uniformes súper coloridos que eran todo un símbolo de honor. Había una confianza, casi una fe ciega, en que la civilización era como una escalera que nomás pudo ir para arriba. Siempre para arriba. Y aquí, en esta comparación, se ve el choque, pero de una forma brutalmente clara. De un lado el mundo de ayer, movido por ideas hasta románticas, ¿no? La caballería, el honor. Y del otro, la guerra, que llegó y ¡pum!, lo barrió todo. Lo cambió por la cruda realidad de las trincheras. Un lugar donde el heroísmo de una persona ya no importaba. Te convertías en una simple estadística frente a una ametralladora o una nube de gas. O sea, la ilusión se hizo polvo. ¿Y cómo empezó todo este desastre? Es increíble, pero fue así, con un solo disparo. Un evento allá en Sarajevo en el verano de 1914 que fue como empujar la primera ficha de un dominó gigante. Se activaron todas las alianzas, todos los pactos secretos y arrastraron al mundo entero a un abismo que se tragó por completo esa época de ilusiones. Y así lo que todos juraban que sería una guerra corta, una de esas que para Navidad ya estamos de vuelta en casa, pues no. Se convirtió en una herida abierta que sangró durante 4 larguísimos años. Todos esos soldados que se fueron a la guerra con la cabeza llena de ideas del siglo XIX, de repente se encontraron atrapados en una pesadilla del siglo XX. Una pesadilla totalmente industrial. Y aquí está el cambio fundamental, el verdadero punto de quiebre. La guerra ya no se trataba del coraje de una persona, de la valentía individual. No, el campo de batalla se convirtió en el reino de las máquinas. Máquinas implacables, anónimas, a las que no les importaba nada el honor ni la gloria. ¿Y cuáles eran estas máquinas? Pues los tanques de acero, aplastando todo lo que encontraban. Los aviones que por primera vez llevaban la muerte desde el cielo como si nada. El terror invisible del gas venenoso. Imaginen eso, algo que te disolvía los pulmones. Y claro, la reina de todas, la ametralladora. La máquina que convirtió a los seres humanos en simples cifras, en números. De repente, el campo de batalla ya no era un campo, era un laberinto de lodo, de alambre de púas y de muerte en serie, como en una fábrica. Y aquí está la lección, la cruda lección que dejó todo esto. La humanidad aprendió, y de la peor manera, que nuestra capacidad técnica había avanzado muchísimo más rápido que nuestra madurez diplomática. O sea, nos volvimos genios para inventar cosas, pero seguimos siendo malísimos para ponernos de acuerdo. Nuestra habilidad para crear superó por mucho, pero por mucho, nuestra capacidad para cooperar. Pero las consecuencias no se quedaron solo en el campo de batalla, claro que no, fueron mucho más allá. El impacto fue geopolítico. Imagínense el orden mundial que había existido por siglos, simplemente se derrumbó. Se vino abajo con una velocidad que daba miedo. El colapso fue gigantesco, tan grande que podríamos resumirlo en un solo número, el 4. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa el 4? ¿Qué tiene de especial? Pues no es solo una cifra, es como la lápida de todo un mundo que desapareció. Para siempre. Ese número representa a los 4 grandes imperios que se hicieron polvo. El alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. De la noche a la mañana, ¡puf!, desaparecieron. Y al derrumbarse dejaron un vacío de poder enorme. Un hueco que no solo dio paso a nuevos países, sino que también fue el caldo de cultivo para las ideologías más extremas que marcarían a fuego el resto del siglo XX. Pero el golpe fue todavía más hondo. No se trató solo de fronteras o de gobiernos que cayeron. Lo que de verdad murió en el lodo de las trincheras fue una idea. Esa idea tan del siglo XIX de que la humanidad iba por un camino recto, siempre para arriba, hacia un futuro mejor. La Gran Guerra simplemente pulverizó esa fe.
Es por eso que se dice que la guerra funcionó como un espejo. Fue la primera vez que la humanidad entera se vio forzada a mirarse de frente, y lo que vio no le gustó nada. Descubrió que tenía una doble cara, que las mismas fábricas, la misma inteligencia que podía producir bienestar y maravillas, también podía fabricar la aniquilación total. Nuestro propio fin. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y todo esto, que pasó hace más de 100 años, por qué nos debería importar hoy? Pues porque esa gran grieta, de la que hablamos, nunca se cerró del todo, para nada. Sus efectos, sus réplicas, nos llegan hasta el día de hoy. Y muchas veces ni cuenta nos damos. Miren, es muy simple. El mapa que vemos hoy, sobre todo en Europa y en el Medio Oriente, se dibujó literalmente sobre las cenizas de esos imperios que cayeron. Y todos esos tratados internacionales que hoy intentan, a veces bien, a veces mal, mantener la paz, nacieron directamente de ese trauma. O sea, seguimos viviendo rodeados de las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, a una pregunta que queda flotando en el aire. Si algo nos enseñó esa guerra es que la tecnología cinética, sin una brújula moral, no es progreso, es solo una forma más rápida y eficiente de destruirnos. Y cuando vemos nuestro mundo de hoy, con avances tecnológicos que avanzan a una velocidad de locura, la pregunta es inevitable. ¿De verdad aprendimos la lección? El tiempo no se detiene, y aún quedan muchos secretos por descubrir. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia con nosotros, apoya este video con un like y únete a la tripulación de la cápsula del tiempo suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita, es la única forma de asegurar que no te pierdas el próximo capítulo. Te esperamos.